pues era una proteína grande que se secretaba del hígado. Entonces, primero un incremento en la renina ocasionado por cualquiera de los factores que le comenté, y después la presencia de angiotensina en cantidades abundantes, lo cual hacía que produjéramos un sustrato, el cual se llama angiotensina 1. Esta angiotensina 1 no tenía valor terapéutico, no valor fisiológico, exclusivamente me ayudaba a ser el paso primordial o la sustancia primordial para convertirse a través de una enzima en angiotensina 2. ¿Sí? Que este era el sustrato o el fin, ciclos de lo que era el sistema renal. Entonces, esta sustancia que se produce a nivel pulmonar mayormente era el enzima convertido en angiotensina. Es una proteína también enzimática y que nos ayuda a desdoblar angiotensina 1 y convertirlo en angiotensina 2, generando un octapéptido. Y que este octapéptido era una sustancia muy importante que nos ayudaba a vasoconstruir, generando un incremento de la presión arterial, pero también nos ayuda no nada más a nivel del vaso arterial, sino que también a nivel del sistema nervioso central nos hace que nos despierte el fenómeno de la sed, que la hipófisis nos genere una sustancia que se llama antidiurética y que también a nivel de la médula suprarrenal nos produzca ¿quién? La aldosterona. De tal manera de que la misma aldosterona nos va a generar una retención de agua y sodio y eliminando pues potasio. Entonces eso es lo que es el circuito del sistema renal intencional. Bueno, pues una persona que identificó lo que era el proceso, lo que era el sistema, y empezó a ponerle nombre y dijo, existe una sustancia que se llama enzima convertidora de angiotensina, que es parte esencial en el proceso para hacer la conversión de aquí a acá. Entonces, esta persona se apellidaba Sketz, es un químico, fisiólogo, el cual pues dio los primeros pasos para poder entender el sistema renal como una estructura que tenemos nosotros los humanos en el sentido de la homeostasis, o sea, para mantener la homeostasis. Y después pues, vinieron algunos otros descubrimientos relacionados a inhibir el efecto propiamente de la enzima convertida en angiotensina, naciendo así lo que son los inhibidores de la enzima. Entonces, ¿qué son los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina? Pues es un grupo medicamentoso, el cual pues a partir de 1974 más o menos empiezan ya a producir los primeros fármacos que pertenecen a este grupo. El laboratorio se llama Squid Lab, quienes son los responsables de la producción a grandes masas de estas sustancias. En el sentido de la patología a las cuales los IECA son beneficiosos, pues muchas veces nos genera alguna discrepancia. Es decir, bueno, si el medicamento se hizo para disminuir la tensión arterial, ¿por qué la damos en otros fármacos, en otras enfermedades? Bueno, porque yo les expliqué acerca del sistema renal de aldosterona que tenía otras facultades, que tenía otros efectos en mi economía. Entonces, ¿es bueno estos fármacos o son buenos? No nada más en la hipertensión. Aquí les pongo yo la hipertensión porque para eso fueron hechas. Pero también existen beneficios relacionados con los IECAS en insuficiencia cardíaca, relacionados con los IECAS en infarto agudo miocardio y relacionados con los IECAS en aquellos pacientes que tienen diabetes, hipertensión y daño renal. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que a la hora que ustedes vayan a revisar a un paciente en un hospital o que se lo sea referido del médico cardiólogo, no se rían ustedes si el médico les dice que tiene insuficiencia cardíaca y le estoy dando enalapril. Entonces no se pregunten, pero no tiene hipertensión, no importa. El medicamento tiene efectos que son beneficiosos en aquellos pacientes que cursan con insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? Entonces, es bueno en hipertensión, es bueno en pacientes con infarto o miocardio,
es bueno en pacientes con insuficiencia cardíaca y en aquellos pacientes que cursan con diabetes, hipertensión y nefropatía. ¿Qué hacen estos medicamentos en la nefropatía? Evitan la evolución de la nefropatía, quiere decir que la van retardando, de tal manera que la insuficiencia renal no se aparece a tempranas horas después de diagnosticar la hipertensión. ¿Cómo hacen su efecto? Bueno, pues entonces sabemos que inhiben el circuito, que es el sistema renal que funciona en aldosterona. ¿Dónde? Aquí. Cuando vas a la conversión de angiotensina 2, copiando y compitiendo. Las moléculas del IECA son muy similares a la ECA. Entonces, los receptores, cuando van a llegar a este lugar, pues no hacen un discernimiento de cuál es la enzima y cuál es el medicamento. Entonces, se bloquean y entonces ya no hay conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. Se va a elevar la angiotensina 1, pero va a inhibirse la angiotensina 2. Bien. Las sustancias inhibidoras de la ECA se descubrieron por primera vez en millones de serpientes. Bueno, esto nos traslada a Sudamérica, en el cual hay un grupo de serpientes, como aquí hay la cascabel. Bueno, pues ahí hay unas serpientes que se llaman o pertenecen al grupo de los bótrops. ¿Sí? Los bótrops pues tienen diferentes tipos. La que produce esta sustancia es la jararaca. Eso lo voy a ver más adelante. Entonces, la molécula del veneno de esta serpiente es muy similar a la ECA. ¿Sí? Bien, no me voy a adelantar. De tal manera que los inhibidores de la ECA más importantes utilizados son captopril, enalapril, lisinopril y ramipril, aquí en México. Hay otros muchos más fármacos y son muy buenos fármacos, nomás que tenemos que conocerlos para poder nosotros administrar. De tal manera que ya vieron ustedes en la diapositiva anterior cómo pueden ser utilizados en diferentes patologías. Entonces han sido uno de los fármacos más vendidos a nivel mundial, porque resulta que en todo el mundo hay pacientes hipertensos, en todo el mundo hay pacientes con infartos, ¿sí? A donde pongan la mano ustedes, si hablan de Asia, si hablan de África, si hablan de Europa o si hablan del continente americano, pues estamos llenos de pacientes diabéticos, hipertensos, con insuficiencia cardíaca y aquellos que se infartaron. Por lo tanto, pues ha sido uno de los fármacos más vendidos a nivel mundial, el grupo de los IECAS. Y luego, ahora que tenemos los ARA2, pues también han sido fármacos en muchos fármacos. Bien. Entonces, relacionado con la historia, Leonard Schiz hace un descubrimiento. ¿Cuál? Identificar los pasos que conforman el proceso del sistema renal de aldosterona. Todavía no le llamaban tal cual, pero ya sabían que existía una sustancia, una molécula enzimática que hacía un desdoblamiento de angiotensina 1 a angiotensina 2. ¿Sí? Entonces él pone las bases fisiológicas sobre el entendimiento de lo que es el sistema. Posteriormente viene este farmacólogo, que es el doctor Sergio Ferreira, en Brasil, y luego lo que hace él es encontrar un péptido y le pone este nombre. ¿Cómo lo encuentra? Se da cuenta que en la selva del Amazonas había animales que se morían y la muerte era muy rara. Entonces él identifica que la muerte es por un shock hipovolémico, pero no porque perdieran sangre, sino porque había una vasodilatación. Entonces se da cuenta de que muchos de esos animales eran mordidos por una serpiente, y de esta manera identifican que el veneno de esa serpiente era la causal de esta enfermedad y de esta muerte. Entonces lo identifica, lo lleva a un laboratorio y lo aísla. Y esta es la primera base de lo que hoy conocemos como IECAS. Entonces nos vamos antes de esto, pues esta es la serpiente. Si ustedes se dan cuenta y han visto alguna vez una serpiente de cascabel, son muy similares, ¿sí? La diferencia pues son en las proteínas del veneno que cada una de ellas produce, ¿sí? Bien, entonces a partir de 1974 ya se describen las sustancias que inhiben, ya vimos cuál eran, los procesos del sistema renal de aldosterona, y en 1971 es cuando inicia el tratamiento de estos inhibidores como
antihipertensivos. El primero que sale a la luz pública es captopril y posteriormente es el enalapril. Ahora bien, aquí hago yo otro paréntesis. Fíjense bien, hay muchos fármacos. Recuerden, en el farmacología 1 decíamos que había fármacos que eran fármacos bioactivos y otros fármacos que estaban no activos, a los cuales nosotros le llamamos profármacos. Entonces, por ejemplo, captopril. Otra cosa muy importante, todos los grupos de estos fármacos terminan en pril. Lisinopril, captopril, enalapril. ¿Sí? Es una característica, como OL en los beta-bloqueantes, ¿sí? Como pinos en lo que son calcioantagonistas, ¿sí? Y caripino, nifedipino, lodipino, nifedipino. Entonces, nomás por las terminaciones podemos identificar a qué familia pertenece. En este caso les decía, captopril, bueno, pues es un IECA, es un fármaco activo, ¿de acuerdo? Pero fíjense, cambiamos a enalapril. El enalapril resulta que pertenece al grupo de los IECAs, pero es un fármaco inactivo, por lo tanto es un profármaco. ¿Qué necesita este? Bueno, pues convertirse aquí mediante metabolismo. Se convierte en enalaprilato. Cuando ustedes vean este término en este grupo farmacológico, quiere decir que esta es la forma activa, ¿sí? Y les explico esto porque en algunos países, como en Norteamérica, que los gringos lo tienen en ampolletas para aplicación intravenosa, y el europeo también los tiene en presentación de intravenoso, ¿sí? Nosotros no llegamos a tanto, nosotros llegamos nada más a esto. De tal manera que entendamos que hay de estos grupos fármacos activos y profármacos, ¿sí? Entonces, les decía, la empresa que agarra las riendas de la producción en masa de estos fármacos es la empresa Spinraza y empieza a producir captopril y posteriormente enalapril. Ahora, les decía, el estudio de los beneficios que tiene el captopril en enfermedades que no es hipertensión, pues han sido bastante estudiadas. Ustedes revisen gustos y así se llaman los estudios, ¿no? A nivel internacional, que están comparando otros fármacos con IECAs para ver los beneficios en cardiopatía isquémica, en insuficiencia cardíaca o bien en insuficiencia cardíaca. Estos son el captopril y el enalapril, dicen que fueron los primeros fármacos que fueron sacados a la luz pública para su venta por la empresa Spinraza. Entonces tenían características muy similares a lo que había descrito Ferreira en el sentido de su estructura molecular y que nos ayudaba pues a disminuir lo que era la tensión arterial, produciendo una vasodilatación. Lo que le gusta a la química, esta es una imagen tridimensional de lo que es la molecular del captopril. Bien. Les decía, hay algunos fármacos que son el fármaco activo, como es el captopril y el lisinopril. El resto son profármacos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que pasar por un proceso metabólico para poder llegar nosotros a producir la sustancia en sí. ¿En dónde vamos a utilizar nosotros los IECAs? Bueno, desde hace mucho tiempo nos mencionaba que este fármaco era el caballo de batalla en pacientes que eran recién diagnosticados hipertensos. De tal manera que recuerden que nosotros platicábamos acerca de cómo es el diagnóstico de hipertensión. Entonces, desafortunadamente se asocian síntomas y características propiamente del individuo para poderlo encasillar en las diferentes patologías. Entonces, ¿cuáles son los factores? Pues son los factores de riesgo, decíamos: edad, sexo, sedentarismo, dislipidemias, tabaquismo, obesidad y un trabajo que fuera muy demandante. En algunas literaturas, como el de Guadalajara Bo, mencionan pues que la personalidad tipo A también tenía mucho que ver en este tipo de trastornos. Entonces, si ustedes le dicen, mira, está gordito, no hace ejercicio, es consumidor de sal, fuma y trabaja en el seguro social, pues es hipertenso o tiene todas las enfermedades. Pero no nada más encuadra en el hipertenso, también encuadra en el diabético y también encuadra en el paciente con cardiopatía isquémica. Entonces, ahí es donde tenemos estas asociaciones. Bueno, entonces ya llegaron con ustedes, le hicieron una buena
historia clínica, le hicieron una buena valoración y se dieron cuenta que es hipertenso. La guía nos dice que tenemos que hacer, primero cambios relacionados con sus hábitos de higiene y dieta. Entonces estas personas tienen que dejar de fumar, tienen que alimentarse mejor y empiezan o tienen que empezar a hacer ejercicio. ¿Sí? Incluso en algunas ocasiones les piden que cambien de trabajo para que no estén bajo el estrés constante como causa de hipertensión. Entonces, dice la literatura que después de que ustedes hicieron estos cambios, deben forzosamente tener dos caminos. Uno, iniciar con un diurético, porque recuerden que aquel sistema me jala agua, entonces yo tengo concentraciones o cantidades de agua aumentadas en mi sistema cardiovascular. Entonces yo le dejo un diurético al paciente, entonces voy a reducir esa concentración de agua, por lo tanto debe de mejorar mi sistema y mi tensión arterial. Pero si no es posible, después de un diurético, después de generar nosotros un tratamiento eficaz en relación a los cambios de higiene y dieta, pues puedo iniciar o debo iniciar con un inhibidor de la sistema. ¿Por qué es importante que ustedes hagan hincapié en esto? Porque pueden hacer una regresión de que el paciente hipertenso se convierta en normotenso, ¿sí? Pero pues no cae del cielo, tiene que el paciente acostumbrarse a su nueva entidad patológica y empezar a cooperar con el facultativo, o sea, con ustedes. Entonces, el paciente hipertenso es muy difícil de tratar, porque digan ustedes, pues hoy en día es muy difícil que el gordito se ponga a hacer ejercicio, o que no le gusten las papitas, o que no le guste escuchar muchas las programadas. Entonces, o que deje el trabajo del seguro donde gana 100,000 pesos a la quincena. Entonces, en ese sentido, no es posible, o es muy difícil, pues, pero realmente si nosotros hacemos una buena información al respecto de lo que es la enfermedad, pues nos va a cooperar en hacer algún tipo de cambios en su vida de manera estructural. Entonces, los IECAs como antihipertensivos son de primera línea, son fármacos que podemos iniciar con monoterapia o bien con una terapia dual, con IECA más diurético, IECA más un beta-bloqueador, IECA más un calcio antagonista, pero eso lo decimos nosotros. ¿Cuándo lo decimos? Bueno, pues cuando la terapia farmacológica no está haciendo un efecto y ya con la monoterapia no me es suficiente. Ha habido casos exclusivos, más que nada en mujeres, lo que le llamamos nosotros eclampsia o preeclampsia, crisis del embarazo, de la hipertensión durante el embarazo. Son pacientes muy difíciles de tratar y a veces le tenemos un régimen de 4 o 5 antihipertensivos. Le ponemos IECAs, le ponemos calcio antagonista, le ponemos inhibidores alfa y les ponemos beta-bloqueadores y aún así sigue la presión. Entonces en esos casos pues son específicos en patologías que son muy difíciles de controlar. Dentro de la hipertensión, recuerden que existe un rubro ahí que le llaman crisis hipertensiva, y de la crisis hipertensiva se divide en dos: emergencia y urgencia hipertensiva. En la emergencia hipertensiva es el paciente que se tiene que quedar en el hospital. La urgencia hipertensiva la pueden mandar a su domicilio con un control posterior, con un medicamento bioral. En la emergencia hipertensiva, pues entonces van a intentar ponerle medicamentos intravenosos y controlarle de acuerdo a tiempo y porcentaje sus descontrol hipertensivo. ¿Cuándo se convierte en una emergencia hipertensiva? ¿Alguien sabe? No, es cuando hay daño. Es que sí me ha leído mucho. La respuesta no empieza con una negativa. Es cuando hay órgano. Cuando hay daño en órgano. ¿Cuál sería un órgano? Pues pueden ser, pueden ser bajas riñones, ojos, cerebro. Okay. Entonces, en ese sentido, si yo tengo un paciente con un descontrol hipertensivo y me da insuficiencia cardíaca, esa es una emergencia. Entonces, esos pacientes necesitan de una atención integral y rápida. Y tenemos que bajar la tensión arterial con la intención de mejorar la insuficiencia cardíaca. ¿Alguien se sabe cómo hacemos diagnóstico de insuficiencia cardíaca? ¿Ya me llevaron ya cargo? No. Pues existen ciertos criterios clínicos, hay mayores y menores, como la disnea paroxística nocturna, la ortopnea, el edema con fobia en las extremidades inferiores. En el electrocardiograma también hay datos que apuntan a insuficiencia cardíaca. ¿Con cuáles?
Por ejemplo, el índice de Sokolov te habla de una hipertrofia del ventrículo que pues da insuficiencia cardíaca con eyección preservada, etcétera, etcétera. Pero específicamente no sé. Bien, entonces eso que te llama criterio de Framingham. Esos criterios de Framingham nos identifican a los que tienen insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca crónica, porque la podemos dividir en las crónica, insuficiencia cardíaca de elección izquierda. ¿Cuál será la insuficiencia cardíaca izquierda? ¿Cómo la identifico? Bien. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Qué dijiste, doctora? No, sí. Definitivamente sí, para que haya insuficiencia cardíaca tenemos que tener una disminución de movimiento. Pero le digo, es lógica. A ver, tenemos dos cavidades que sacan de su interior pues, un volumen de sangre. La aorta de su raíz hacia adelante se llama poscarga. Y la otra se llama entonces precarga. Entonces, si yo tengo a la aorta así rígida, ¿qué hace el ventrículo izquierdo? Con más fuerza. Tiene que hacer más fuerza, ¿verdad? Para poder vencer. ¿Y qué hace si usted llega al gimnasio y agarra una pesa de 100 kilos? Va a levantarla una vez, ¿verdad? Y la vuelve a levantar otra vez, pero a lo mejor en la quinta ya no va a poder. Entonces, ¿qué pasa con su brazo? Se declara insuficiente. ¿Ok? Entonces lo mismo le pasa al ventrículo. Cuando ya no tiene la fortaleza de sacar esa sangre, entonces tenemos insuficiencia ventricular izquierda. ¿Hacia dónde se irá esa sangre? ¿Hacia dónde? Ok, entonces por retrógrado se va al pulmón. ¿Y cómo llega el paciente que tiene insuficiencia cardíaca? Con dificultad respiratoria, con ansiedad, con diaforesis, un estado de edema pulmonar en agudo. En cambio, la insuficiencia cardíaca derecha no me va a dar disnea. ¿Por qué? Porque no drena hacia los pulmones retrogradamente. ¿Drena hacia dónde? A la vena cava, muy bien. Y ahí en la vena cava, ¿qué órganos drenan hacia la vena cava? Hígado, muy bien, entonces ¿cómo tener? Hepatosplenomegalia. Hepatosplenomegalia es cuando yo tengo edema en miembros inferiores. En ese tipo de insuficiencia es donde se presenta la insuficiencia yugular. ¿Y su insuficiencia yugular será por la cava o será por la aorta? Por la cava. Entonces todos sus datos vienen dentro de los criterios de Doctor, ¿no hay la insuficiencia cardíaca derecha lo menos como insuficiencia cardíaca congestiva? No, es diferente. Digo, para la izquierda. Izquierda. Ambas son congestivas, pues. No hay una cosa. Y muchas veces el paciente tiene insuficiencia de los dos lados, a la cual le llamamos insuficiencia global. Es aquel paciente que llega con los pies así, hepatosplenomegalia, asitis, y tiene derrames pleurales o bien tiene incréditos. Entonces, este tipo de pacientes, si nosotros manejamos con IECAS, le vamos a mejorar mucho su condición. Vamos a mejorar la precarga y la poscarga. ¿De qué manera? Vamos a disminuir la cantidad de líquidos, vamos a hacer una vasodilatación de la aorta y por lo tanto el corazón no va a tener que echar tanta energía para poder sacar. Y entonces van a volver todas las cosas a su cauce. Y con esto el paciente va a tener mejoría. Y si yo le agrego un diurético, entonces va a ser más rápido. Voy a perder líquidos, voy a disminuir la precarga y la poscarga, y entonces los dos ventrículos van a estar trabajando de una manera más correcta, consumiendo menos energía, consumiendo menos oxígeno, y por lo tanto van a ejercer un trabajo mejor. Es como si ustedes, otra vez vamos al ejercicio, empiezan con una, aunque se rían de ustedes, empiezan con una pesita chiquita, ¿verdad? Y entonces, ¿qué van a empezar a hacer? Pues van a hacer rehabilitación muscular, ¿sí? Y entonces, ya después agarran una de 2, y ya después agarran una de 5, y ya después agarran una de 10, y así se van a tener. Van a generar un cambio en lo que es el músculo. Eso lo utilizamos nosotros en medicina
en aquellos pacientes que tienen infartos. Le llamamos rehabilitación miocárdica. Es lo mismo que hacemos, ¿sí? Con otros músculos, pero el paciente del corazón también es un músculo. Y entonces yo empiezo a tener que trabajar de una manera. No lo voy a poner a que corra 100 metros en 9 segundos, porque entonces se va a infartar. Entonces tiene que ir despacito haciendo su rehabilitación para que haga de fortaleza y de esta manera mejore la insuficiencia. ¿Se puede presentar insuficiencia cardíaca derecha sin que haya insuficiencia cardíaca? ¿Cómo que Pues tú dime, a ver. Estudiar. Fíjate bien, si tú agarras el corazón y lo partes en dos, vas a ver por dónde le va a llevar sangre y por dónde la va a salir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es tu problema? Que el corazón no la pueda inyectar. ¿Qué te parece, como causa de insuficiencia cardíaca derecha, que tengas una estenosis de una de las válvulas? Entonces el corazón derecho no pueda sacar esa barrera de sangre. Entonces, esa es una causa. ¿La fibrosis pulmonar también tiene una causa? También sería una causa presente. Incluso hay una patología que se llama cor pulmonale, muy similar a la angina, ocasionada precisamente por lo que acaban de mencionar, por una dificultad de nuestro corazón para poder inyectar su contenido. Esas son clases de carga en los corazones. Bien, entonces, de tal manera pues que yo les decía, tenemos que ser correctos. Ustedes le llega el paciente y de repente le ponen caltopril, metoprolol y nimodipino, están perdidos y el paciente lo va a sufrir. Entonces, monoterapia. Primero, cambios en sus hábitos de higiene y dieta. Hay que comer, a correr al gordito, bueno, a caminar. ¿Cómo le hago yo a César? ¿Cómo le hago yo para decirle a aquel paciente que se resiste a ese ejercicio y que dice, doctor, si no hago ejercicio, voy hasta el cerro? Pues sí, se va hasta el cerro, pero va a agarrar la mano con la gorra y luego llegan ahí a la esquina y se compran 2 tamales, lo chingan, y luego se van para aquel lado y luego unos elotes, suben a la pérgola, ahí creo que hay un café que está bueno, y luego se regresan. Bueno, le va a salir un efecto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le tengo que decir al paciente para que diga, doctor, cómo me entero yo que el ejercicio o la caminata que estoy haciendo está siendo beneficiosa para mi tratamiento? O que pasa el travieso de pista, gordo, pista, atrás de él. ¿Cómo? La frecuencia cardíaca. ¿Cómo? Es correcto, es por frecuencia cardíaca. Lo tenías que elevar arriba de ciertos Debe de 60% de la frecuencia cardíaca más 25. Depende de la. Imagínate el 60. Si yo tengo 80, no, pues sí, con un 25% tenemos asegurado que el ejercicio es beneficioso para el paciente y que su corazón va a empezar también a ponerse en adecuadas condiciones para poder hacer su trabajo bien. Si ustedes revisen cuando tengan una oportunidad, una persona, hombre o mujer que haga ejercicio y compárenla en todos los sentidos, o sea, con estudios, con mediciones, etc., con uno que no hace, y se van a llevar un chasco ahí. Los pacientes que hacen ejercicio, que están acostumbrados al ejercicio, lo que van a empezar, su frecuencia cardíaca baja, su frecuencia respiratoria baja, las necesidades que tienen ellos para que la circulación llegue a todos sus órganos con muy pocos latidos, la cantidad de oxígeno que ellos ingresan, por lo general todos pueden intercambiarse adecuadamente. Entonces sí hay muchos beneficios de efectivamente ese ejercicio. Entonces, ojo, muchas veces ustedes encuentran un paciente que tenga 50 latidos por minuto y quiera poner un marcapaso cuando es un atleta, pues eso no lo deben hacer. Entonces, sí es importante que hagamos una muy buena historia clínica, es importante que hagamos una muy buena valoración clínica y luego no salirnos de la raya. A ver, dicen las guías que hay que cambiar los hábitos de higiene y dieta, que hay que cambiarlos. Dicen las guías que puedo empezar con un diurético. ¿Cuál es el que más puedo utilizar? Bueno, puede ser furosemida cuidando el potasio, pero puedo utilizar una tiacida, ¿verdad? Que son de los más utilizados. Entonces, con esto yo puedo mejorar la condición del paciente, claro que sí. Entonces, por eso voy a seguir viendo a futuro para ver si bajó de peso, para ver si hizo ejercicio, para ver su tono muscular, para tomarle la presión arterial, su saturación de oxígeno, entre otras cosas. Entonces, pero no empiecen, sí es hipertenso, le voy a poner ni pedipino ni tredipino. Eso no es correcto. Entonces hay que apelar
hay que entender que es una enfermedad que vamos a ver constantemente. Otra cosa, el paciente hipertenso por lo general se acostumbra por las medidas que tiene mi cuerpo de adaptación a traer la presión alta. El grueso de los pacientes que dejan el tratamiento es porque empezó a hacer el efecto, baja la tensión arterial y el paciente se siente mal. Pero no es por el medicamento, y él se lo atribuye al medicamento, no. Es que las medidas de adaptación fueron rebasadas y ya regresó a lo normal y se está su cuerpo pues encaminando a establecer su normalización. Ojo, muchas veces el paciente dice, no, me estoy mal de ¿qué sentí más? Sentí mal, sentí que no tenía ganas de caminar, y es cierto, eso pasó. Está descrito en la literatura que estas condiciones o estos síntomas que presenta el paciente están secundarios del medicamento y a las medidas que ya no se están utilizando de control del mismo organismo de autorregulación. Entonces, por ejemplo, si un paciente quiere dejar el captopril porque tuvo efectos secundarios de los que usted dice, ¿se le cambia el medicamento o se le explica que es? Antes de que el paciente los síntomas hay que explicar, para que el paciente sepa que ¿Cuánto tarda en adaptarse? Cada quien tardamos, hay algunos pacientes que no lo presentan, otros que tardan en adaptarse, pero sí se adapta. Cada uno de los pacientes es distinto. Pero sí es muy complicado. Claro, pero ya no me voy a tomar eso porque me voy a sentir que me muero. Sí, estás haciendo porque sus siglos tensionales. Recuerda que tu cerebro, ya viste neurología. Bueno, tu cerebro, pero sí viste fisiología y también de corazón muy bien. Tu cerebro tiene medidas de adaptación, pero son más arcaicos que el resto de tu cuerpo. Pero tienes que mantener algo que se llama flujo sanguíneo cerebral y esto es dado por gramaje. Entonces, muchas veces, como es muy arcaico el cerebro para poderse adaptar, es el que tarda más. ¿Sí? Entonces también tienes que tener ojo en ese sentido. Bien, si no hay preguntas, mañana continuamos con esto, vamos a terminar y vamos a empezar con los tres primeros antipresentes inteligentes. La información está muy buena en el blog, y así lo tenemos en la web. En las literaturas cardiovasculares de la vida. ¿Saben qué? No les entrego sus exámenes porque les salieron 16 nomás.